Desveladas las cifras del fichaje de Kylian Mbappé. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, efectivamente, se han desvelado las cifras de lo que va a ser el fichaje de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Unas cifras que han sido desveladas por distintas fuentes informativas, por distintos medios de comunicación, pero que además de desvelarlas aquí en el canal Madridismo al Día TV, pues vamos a analizarlas con todos vosotros. Pero antes, importante, para que yo siga pudiendo hacer este tipo de contenido, este tipo de vídeos, suscribiros a Madridismo al Día. Lo dicho, vamos con las cuantías del contrato de Mbappé, así como otros parámetros. En primera instancia, vamos con el salario que va a percibir por temporada Kylian Mbappé. Mbappé va a cobrar 30 millones de euros cada una de las temporadas. 30 millones de euros netos. 30 millones. Sería el jugador mejor pagado del Real Madrid, evidentemente. Las temporadas. José Félix Díaz manejó la cifra de 5 temporadas, ¿vale? 5 temporadas sería por lo cual firmaría Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid. Es verdad que hay gente que comenta que pueden ser 6, pero parece ser que podría estar más cerca de 5 temporadas que de 6 temporadas. Por otra parte, pues el tan manido porcentaje de derechos de imagen que va a percibir el jugador, finalmente será del 75%. 75% para Mbappé, 25% para el Real Madrid, saliéndose de la escala porcentual de los derechos de imagen, siendo Cristiano Ronaldo hasta el día de hoy el jugador que más porcentaje de derechos de imagen cobraba, que si no me equivoco estaba en el 60%. Mbappé cobraría hasta un 15% más. Las cifras, las cuantías, vamos a analizarlas, chicos. A mí me parece movimiento, en cuanto a las cuantías se refiere, totalmente lógico. Es verdad que nadie ha pagado 120 millones por ningún jugador que haya quedado libre, pero es que tampoco ha habido ningún contexto ni parecido ni similar. Este tipo de futbolistas se venden mediante traspaso por parte del club, como fue, por ejemplo, el caso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid en 2009, o el caso de Ricardo Kaká, también al Real Madrid, u otros muchos casos, Neymar, etcétera. Pero claro, como a esta gente se le ofreció al PSG 200 millones y ni siquiera se dignaron a responder, pues claro, se ve que lógicamente no necesitan el dinero. Así que los 120 millones irán para Mbappé en forma de prima de fichaje. 120 millones de euros es el coste en forma de prima de fichaje. A mí no me parece caro ni mucho menos. Es decir, 120 millones por Mbappé me parece barato. Viendo lo que se pagan por otros jugadores, evidentemente me parece a priori barato. Estamos hablando del futbolista que actualmente me parece, y a la mayoría del fútbol mundial le parece el mejor jugador del mundo, y que además tiene entre 10 y 12 años de carrera al más alto nivel. Así que estamos hablando de un futbolista que es bastante factible a priori amortizar esos 120 millones de euros. Y luego, lo dicho, es verdad que el gran hándicap que tenía el Real Madrid encima de la mesa era el de los derechos de imagen, que de hecho Mbappé ya ha tenido problemas, por ejemplo, con la Federación Francesa, y el Real Madrid lógicamente sabía que era un tema que tenía que tratar y que tenía que ser realmente laxo en ese sentido y poder llegar a un punto equidistante y de equilibrio para que Mbappé se pudiera entender con el Real Madrid y el Real Madrid entenderse con Mbappé dentro del propio ecosistema Real Madrid, con un Florentino Pérez que a nivel de números y cuentas siempre lo quiere tener todo atado y bien atado. O sea que, al final, esas son las cuantías del fichaje de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid, que a mí no me parecen exageradas, me parecen correctas en cuanto al salario, las temporadas, la prima de fichaje manida, el porcentaje de derechos de imagen también manido tratado a nivel público, que podía ser el gran hándicap y problema, ese gran fleco que tenía que cerrar a lo mejor el Real Madrid. En fin, me parece un movimiento tremebundo, extraordinario, fichar por esas cifras al mejor jugador del mundo y que va a hacerte elevar el nivel en todos los aspectos, no solo en el estrictamente deportivo, donde hablamos del mejor, sino también
en lo económico, de todo lo que te va a generar la figura de Kylian Mbappé. Así que nada, chicos, como siempre, dejadme vuestros comentarios en el cajón de comentarios respecto a el fichaje de Kylian Mbappé, respecto a el contrato, a lo que va a percibir. Como siempre, me gustaría leer vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.